Olá, bem-vindos a nosso vídeo. Me chamo Rosiane. Eu e Ana Paula hicimos este vídeo a pedido do maestro José Francisco para a asignatura de los estudios comparativos de la literatura. La propuesta de este trabajo es hacer un análisis comparativo entre los poemas Canción del Exilio de Gonçalves Dias con el poema Nueva Canción del Exilio de Carlos Drummond de Andrade, presentando las semejanzas y las diferencias y los contextos históricos de las escuelas literarias con las peculiaridades del texto sugerido. La Canción de Exilio de Gonçalves Dias es una de las poesías más parodiadas de la literatura brasileña. La parodia es una obra literaria, teatral o musical que imita otra obra o los procedimientos de una corriente artística, escuela, entre otras cosas, con objetivo satírico. Es una recreación de lo texto original. Ahora voy a recitar el poema para que adelante hagamos la comparación. Poema Canción del Exilio de Gonçalves Dias. Mi tierra tiene palmeras, donde canta el sabiá. Los pájaros que aquí pían no pían como allá. Nuestro cielo tiene más estrellas, nuestras florestas más flores, nuestros bosques tienen más vida, nuestra vida más amores. Meditando solo por la noche, más alegría encuentro allá. Mi tierra tiene palmeras, donde canta el sabiá. Mi tierra tiene primicias, que tales não encontro acá, meditando solo por la noite, mas alegria encontro lá. Mi tierra tiene palmeira, donde canta el sabiá. Deus, não permita que eu mora, sem voiva para lá, sem que desfrute las primícias, que no encontro eu acá, sem que vea las palmeiras, donde canta el sabiá. Coimbra, julho de 1843. El poema Canción del Exilio es uno de los más conocidos del poeta romántico brasileño Gonçalves Dias. Foi escrito en el año 1843 e introducido en la obra lírica Primeiros Cantos, de 1846. Foi uma época onde se vivia uma forte ola de nacionalismo, e o autor expressa o nacionalismo ufanista por meio de la exaltação de la natureza. El poema é uma profunda glorificação à la pátria. Quando Gonçalves Dias escreveu, ele estudava direito em Coimbra, Portugal, e vivia um exílio físico e geográfico. Lejos de seu país, mostra seu desejo de regressar, e a nostalgia queda evidente em la última estrofe, que é exemplificada em "No permita a Deus que eu mora, sem que voa allá". Gonçalves Dias, 1823, seu ano de nascimento, 1854, ano de seu falecimento. Ele foi um poeta, maestro, advogado, teatrólogo, etnólogo e periodista maranhense de la primeira fase do romantismo. A principal característica de esse período foi a búsqueda de uma identidade nacional, expressada por um binômio
por el binomio nacionalismo-indianismo. La ruptura entre Brasil y Portugal llevó a la independencia de Brasil, que tuvo lugar en 1822. Este sería un momento determinante para el desarrollo de un arte que se enfocara en los aspectos brasileños. Por eso, el nacionalismo y el ufanismo son las principales características de esta fase inicial, unidas al tema de índio elegido el héroe nacional. La obra de Gonçalves Dias puede ser considerada la realización de un verdadero proyecto de construcción de la cultura brasileña. El poeta creó una poesía enfocada hacia el índio y hacia la naturaleza brasileña, expresada en un lenguaje simple y accesible. El poema Canção do Exílio foi escrito durante el romantismo en su primera generación. La preocupación central de los autores era la definición de la identidad nacional brasileira tiempos después de la independencia Brasil. En ese contexto, la valorización de la figura indígena, considerado el héroe nacional, y la exaltación de los elementos típicos de la cultura local y también de la naturaleza brasileña, eran recurrentes en los textos literarios. Olá, ¿qué tal? Me llamo Ana Paula y voy a hablar un poco de Carlos Drummond de Andrade. Considerado uno de los mayores escritores de Brasil, Drummond formó parte de la segunda generación modernista. Con notoria importancia en la cultura brasileña, Drummond es considerado uno de los más influentes poetas brasileños del siglo XX. En la primera fase de la obra de Drummond se puede observar los siguientes aspectos: coloquialismo, desencanto con la existencia, inexperiencia con el sufrimiento, sensación de isolamiento, ironía, pesimismo. En la segunda fase, en cambio, en las obras del poeta, y sus preocupaciones sociales toman cuerpo. La cuestión de la crítica aparece con más vivacidad en esta fase. Carlos Drummond de Andrade, poeta de la generación de 30, también escribe su nueva canción de exilio en 1945, el que posibilita el conocimiento de nuestra patria. En forma de prosa, Drummond reflete em seu poema sobre a distância de la felicidade que está concretada em sua terra natal, retrata uma forma de exílio, no físico, sino mental, al ver também as destruições que o progresso causa em la natureza brasileira. El Drummond utiliza em sua releitura Nueva Canción de Exilio, la imagen del sabiá y la palmera para idealizar un lugar indeterminado. Sugiere un espacio donde todo es belo y fantástico. El lejos lugar donde vino. Una expulsión constituye su exilio. Carlos Drummond de Andrade, 1945. Nueva Canção de Exílio. Um sabiá em la palmeira lejos. Estas aves cantam em outro recanto. El cielo centelea sobre las flores umbentas, las vozes en la mata y el amor más grande. Solo en la noche sería feliz. Un sabiá en la palmeira leros
donde todo es belo y fantástico. Só en la noche sería feliz. Un sabiá en la palmeja lejos. Todavía un grito de vida y regreso. Para donde todo es belo, es fantástico. La palmeja, el sabiá, los viejos. Comparación de los poemas. Canción del Exilio, de Gonçalves Dias, 1843. Nueva Canción de Exilio, Carlos Drummond de Andrade, de 1945. Em sua canção de exílio, Gonçalves Dias hace referência a um espaço físico e geográfico real onde viveu. E lejos de esse lugar, siente nostalgia. El autor de la letra del himno nacional brasileño, Joaquim Osório Duque Estrada, reconhecia este paisaje como brasileño. Nuestros bosques tienes más vida, nuestras vidas en tu saludo más amores. Gonçalves Dias habla de las exuberancia de las belezas naturales de um país ao com suas características de tropicalidade. Muito sol, cielo azul, noite estrelada, campo florido, palmeras, bosques, pájaros, sabiá. É um texto que expressa certa exageração de sentimento de amor à la pátria. Em esta primeira fase do romantismo brasileiro, inaugurado por Gonçalves de Magalhães com suspiros poéticos e nostalgia, Gonçalves Dias retrata uma das características mais fortes deste momento histórico de la literatura de Brasil, el nacionalismo. Las outras obras cujas engrandecem el caráter, la beleza, la coragem de nossos nativos, los índios. Canção del Tamoio, Jucapirama, traduzindo el caráter indianista a essa fase romântica. A diferença do poema Canção de Exílio de Gonçalves Dias para a Nueva Canção de Carlos Drummond é que o primeiro se muestra sano em relação a sua terra e o segundo autor estabelece sentimentos contrários ao do escritor romântico. O sea que se tiene ni nostalgia de sua pátria e ni se pone a uma postura de exaltação. El físico e geográfico de Carlos Drummond de Andrade é fruto de sua imaginação. Miestra que el de Gonçalves Dias está inspirado em las belezas naturais de um lugar, Brasil, sabiá, palmeras. En la nueva canção de exílio sugiere um lugar lejos, indeterminado, donde todo é fantástico. Em esse texto, uma conotação política associada ao momento, ao fim da Guerra Mundial, 1945, e nos demuestra o orgulho patriótico. É um texto subjetivo que exige muita perspicácia e la interpretação das ideias do autor. Contrasta fuertemente com a objetividade e a descrição de la Canção de Exílio de 1843, praticamente um siglo antes da nova Canção do Exílio de Drummond. Los versos: estas aves cantam outro canto e solo en la noche seria feliz. Escondem uma protesta
contra o sistema político opressor, donde um tipo de canto, el isolamento, seriam as regras de comportamento permitido ao cidadão a este imaginário. Por el poeta, o modernismo brasileiro.